Buenos días. La búsqueda y el mundo de la meditación está movido por diferentes energías. Y en la experiencia que un buscador tiene a lo largo de su vida, descubrirá que en un primer periodo largo de muchos años se movía por necesidad imperiosa, necesidad incluso a veces compulsiva de buscar, de encontrar algo. Después comprobará que sentía simplemente deseo, un deseo ligeramente libre, un deseo más armónico de buscar y de encontrar, un deseo natural, un deseo que ya no implica ningún desequilibrio y ninguna urgencia. Hablamos de los 30 o de los veintitantos años en adelante. Pero hacia la edad media de la vida, el buscador siente que ahora se trata de otra tarea. No necesita, no desea incluso, sino que siente que debe autorrealizarse en el mejor de los sentidos. Autorrealizarse no implica la realización de mis deseos, de mis expectativas, de mis sueños, ni de mis ambiciones, sino la necesidad de manifestar mi ser en aquello que sea, manifestarme como yo realmente soy, expresar ante el mundo la realidad que siempre he traído conmigo mismo. Y ahora, en esa tercera etapa, tengo que autorrealizar todo mi potencial. 40, 50, hasta los 70, quizás 80 años. Y a partir de esa época comienza una etapa difícilmente comprensible, porque ya no es tan lógica, y es el deseo de que lo real sea, de que la realidad se manifieste a sí misma. No la realidad como yo la quiero, no la realidad como yo la imagino, no la realidad como yo espero de ella, no. Surge un amor que también podríamos definir como un amor poco lógico, poco racional, a que la realidad, sea la que sea, viva en mí. Estos cuatro grandes procesos se van cumpliendo, por supuesto, en cada buscador a lo largo de toda su búsqueda. No desaparecen ninguno de ellos del todo, por supuesto, pero el porcentaje al inicio de la búsqueda de una u otra situación es muy diferente. Podemos imaginar que al comienzo de la búsqueda casi todo, un 70, un 60, un 80% es necesidad. Y todavía no estamos preparados para tener la aceptación total, radical, absoluta de la realidad. Y viceversa. Al final de la vida nos encontramos con que las necesidades están apagadas, los deseos están también mitigados, incluso el concepto de la autorrealización de mi individualidad, el autoconocimiento, el conocimiento del mí mismo está ya suficientemente satisfecho, o si se quiere, suficientemente realizado, y ahora lo que quiero es la realidad de lo real. Porque he comprendido una cosa realmente misteriosa, y es que mi realidad
la de la tercera fase, está dentro y es absolutamente inseparable de otra realidad. Soy una célula. Yo soy una célula de otra realidad. Y ahora lo comprendo con una nitidez total. Y entonces tengo que actuar de forma razonable o de forma adecuada a esa constatación que insisto en que puede parecer completamente inaceptable al egoísmo intelectual humano. Pero hablemos un poco de la primera gran etapa, la necesidad de encontrar sentido y la necesidad de encontrar felicidad. La necesidad de encontrar sentido es clara en cualquier hombre joven, en cualquier adolescente. Se pregunta, ¿qué es esto? Y ciertamente, si es despierto, si es inteligente, probablemente llega a la conclusión de que no entiende sustancialmente casi nada. Así que en esa etapa hay una necesidad imperiosa, hay una necesidad que nos compele, que nos obliga, que no nos permite estar quietos ni tener criterio para elegir. Se necesita de todas por todas sentido y felicidad, o por lo menos, si no es felicidad, liberación de un sufrimiento que acompaña siempre a la vida y que suele ser fútil, innecesario, artificial o estúpido. Necesito sentido y felicidad. Ciertamente que esta fase juvenil de la búsqueda es peligrosa, porque ahí no tenemos la serenidad ni la libertad intelectual para poder ponderar y elegir. Nos equivocamos en lo que queremos, nos equivocamos en nuestras metas, nos equivocamos en nuestras actitudes, nos equivocamos en nuestros deseos, nos equivocamos con nuestras escuelas, con nuestras enseñanzas y, por supuesto, con aquellos que nos ayudan o nos dirigen. Nos equivocamos. La prueba de que nos equivocamos es que iremos cambiando. Y eso será una gran señal de honestidad intelectual y de sinceridad. Iremos cambiando. Es infinitamente peligroso no cambiar una búsqueda, no cambiar una enseñanza, no cambiar de maestro nunca. Es, a pesar de todas las idealizaciones, de la realización con el maestro, etcétera, etcétera, es muy sospechoso que un buscador no vaya cambiando de todas estas situaciones. Al paso de los años, nuestra necesidad se ha reducido. Su potencia es muchísimo menor. Y en la edad media de la vida aparece el deseo. Este deseo es un deseo natural, es un deseo, si se quiere, armónico, y es un deseo que tiene bastante libertad. Yo ahora mismo comprendo que puedo ser más y, sobre todo, comprendo que debo ser mejor. El gran enemigo en esta fase del deseo de buscar y el deseo de encontrar es la autosatisfacción, digamos, pueril o estúpida de que ya soy suficientemente bueno, bello y verdadero.
esta autosatisfacción estupidizante me hace que no busque más. Me doy por hecho y me doy por acabado. Pero en esa fase, la compulsión de la necesidad no me obliga. Tengo libertad, tengo tiempo, incluso empiezo a tener criterio de qué es la búsqueda correcta, armónica, eficaz y lo que no lo es. Respeto mis necesidades del pasado. No tengo nada contra ellas, simplemente las veo. Pero ahora mismo no las acepto como un elemento especialmente válido. Cuando se actúa por necesidad, el hombre no es libre y el hombre se equivoca. Y en estos terrenos equivocarse es sencillamente perder tiempo en principio y quizás hacerse daño. No muchas veces, pero quizás en alguna ocasión. El hombre, en esa etapa de su vida, quiere un movimiento de trascendencia. Trascendencia de lo físico, trascendencia de lo social, trascendencia de lo cultural, trascendencia de lo aparente. Y por eso ahora su búsqueda es un deseo natural en él. Por supuesto, quiere saber qué es la vida, quiere saber quién es él, quiere saber qué es lo más real. Y actúa con movimientos quizás más lentos que pondrán muy inquieto y muy nervioso al buscador joven que quiere siempre movimientos espectaculares, visibles, cargados de emoción y cargados de ideas definitivas, incluso un punto de fanatismo. El joven, todo adolescente, es idealista. No quiere decir ni más ni menos que tiene pensamientos, pero que no han podido testar la realidad. El idealismo del adolescente es eso. Él tiene muchos pensamientos, pero no le ha dado tiempo la vida a testarlos. Entonces es un idealista. Incluso a veces un simple ideólogo. Cree en sus ideas. Así que deseo trascender, deseo algo metafísico, algo más de lo físico. Deseo algo más allá de lo social. Deseo algo más de lo ordinario. No me satisface lo ordinario, aunque lo ordinario sea enormemente placentero y me conceda todos mis deseos de otro orden. Este deseo no es un deseo cualquiera, no es un deseo de gozar, no es un deseo de felicidad egoísta, no es un deseo de conocer para utilizar ese conocimiento de la realidad, no. Es un deseo para ser algo. Pero tanto mi búsqueda, que se basa en la necesidad o en el deseo, lo que en realidad busca son experiencias personales, gratificantes, aseguradoras, confirmadoras, es decir, experiencias que confirmen que mi búsqueda tenía sentido, que mi búsqueda va bien orientada. Y necesito también conocimientos. Voy a descubrir esta realidad y esta otra, voy a constatar este hecho y este otro, que nadie me los ha podido transmitir. La enseñanza tiene un límite, tiene un tope, y yo, mediante la búsqueda
a través de un deseo equilibrado, voy a tener experiencias y voy a lograr conocimientos sobre el área que, digamos, es ya trascendental. Y más allá de la edad media de la vida, aparece la situación de una especie de imperativo de autorrealización. Autorrealización. Quiero ser real. Yo quiero ser real. Yo quiero ser auténtico. Yo quiero acabarme a mí mismo. No es que quiera tener esta experiencia o esta otra de paz, de felicidad, de éxito, de logro, de comprensión, de poder, de dominio. No. Es que yo quiero acabarme a mí mismo. Quiero desplegar mis alas, porque siento en esa fase de mi vida que no he manifestado todas las potencialidades que están en mí, que siempre han estado en mí y que ahora ellas mismas me piden que las permita surgir, aparecer, manifestarse y también incluso actuar. Tengo que autorrealizarme, tengo que ser más real, más auténtico. Y mi búsqueda está movida por esa, digamos, pulsión de autorrealización, que es bien conocida, ciertamente, en la psicología, incluso en una psicología, digamos, académica. Pero se dirá, ¿autorrealización de qué? ¿Qué es eso de la autorrealización? Y el hombre o el buscador que entiende este término puede decir, en realidad lo que yo quiero es ser más y quiero ser mejor. He percibido que no soy lo que pudiera ser. Y también, ciertamente, he percibido que no soy como pudiera ser. Así que la autorrealización no es un adornamiento personal, sino forma parte de un proceso evolutivo. Yo me doy cuenta que me tengo que seguir desarrollando, que la psicología evolutiva, esa que explica el desarrollo en la infancia y el desarrollo en la adolescencia, hasta lograr la edad adulta con un yo plenamente formado, no explica. No es suficiente. A partir de los 20, yo puedo e incluso debo autodesarrollarme. Esto es algo que en general no se acepta del todo, porque el hombre a partir de un cierto momento se siente acabado, se siente completo y ya solo buscará experiencias, conocimiento y poder sobre la vida. Experiencias positivas de paz, de felicidad, de bienestar, de logros. Conocimientos para que les sirvan en la vida y para que le otorguen poder, fuerza sobre sea los demás, sea la naturaleza, sea cualquier otro área. Pero cuando ese proceso de autorrealización está más o menos satisfecho, más o menos cumplido, mi búsqueda va a encontrar otro motor. Y este sí que es realmente difícil de aceptar. Y es que yo he comprendido que no existo como un individuo aislado. Por más que me lo crea, por más que busque una individualidad desarrollada,
un yo fuerte, separado del medio, que no depende de nada, un yo independiente, un yo que es capaz de soportar la soledad, como diría Winnicott, un gran psicólogo. El yo que es capaz de soportar la soledad es un yo que puede acceder a estados psicológicos de salud mental, de positividad y de creatividad. Eso decía ese gran psicólogo. Pero en este momento, en la cuarta fase, el buscador va incluso más allá de todo eso. Él ha reconocido que lo real es también suyo, que él vive en lo real y que lo real vive en mí. De hecho, si avanza un poco más, en algunos momentos viene a constatar que sólo lo real es verdad, que sólo lo real es real. Es un juego de palabras, que sólo lo real es lo que existe. Y entonces surge en él un deseo extraño, porque no proviene exactamente de ninguna parte de su propio yo. Proviene de una parte nueva, que se ha ido constituyendo con toda la búsqueda anterior. Y en ese momento el hombre se dice a sí mismo que lo real sea, que lo real sea en mí, que se manifieste. Y si me tiene que invadir, que me invada. Y si tengo que desaparecer en lo real, desapareceré en lo real. Porque lo real es mío también, porque lo real soy yo. Se hace un experto misterioso en aceptar lo real, en una ciencia muy profunda. No tiene nada que ver con la psicología del yo, una ciencia muy profunda de la aceptación, una afectología, como decía una buscadora, una afectología, pero trascendental. No solo se acepta la vida, sino que se acepta lo que es. Las vicisitudes de la vida se pueden cambiar. Si ahora estoy enfermo, podré llegar a tener salud. Si ahora soy pobre, podré llegar a ser rico. Si ahora estoy triste, podré llegar a estar alegre. Pero el ser, acepto el ser, ese ser que no se puede cambiar. Pero ese ser que ha estado oculto, invisible y sobre todo ese ser al que yo siempre he sentido separado de mí, como que yo no formaba parte de él y como que él no impregnaba cada una de mis células y por lo tanto cada uno de mis pensamientos. Nuestra búsqueda, por lo tanto, no es una simple cuestión ética, moral, ni mucho menos, religiosa, psicológica, ni filosófica. Nuestra búsqueda está dirigida y está estimulada por estas cuatro posibilidades. Y la meditación o los intentos de despertar en el mundo, el buscador tiene que comprender que conlleva estas cuatro, diríamos, motivaciones. Quizás eso le permita comprenderse mucho mejor a sí mismo, comprender mucho mejor su búsqueda, pero sobre todo también le permita comprender
las búsquedas de los demás y poder quizás dar un consejo acertado o apropiado o sencillamente un poco útil. Pero también le va a permitir comprender las búsquedas y la búsqueda en general. ¿Qué significa? Y no significa buscar. ¿Qué es buscar? ¿Y qué no es buscar? ¿Qué tipo de búsqueda tengo? ¿Y qué tipo de búsqueda quizás todavía no tengo? Muy bien, pues con esta clasificación de 4 motivaciones posibles en la búsqueda, pues me despido esperando que haya sido interesante. Hasta otra ocasión. Muchas gracias.